Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gilberto Daniel Guzmán Pérez. Soy estudiante de la Facultad de Organización Deportiva. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la biomecánica y un video tutorial sobre el origen y la evolución de la biomecánica, así también como conceptos básicos que se usan en la biomecánica y un ejemplo de cada uno de ellos. Así que comencemos. La línea del tiempo sobre el origen y la evolución de la biomecánica. Comenzando con el Renacimiento, que abarca un periodo en el que inició de 1490 a 1510, tenemos que Leonardo da Vinci realiza estudios anatómicos y de movimiento, sentando las bases así para la comprensión de la biomecánica. También destaquemos que Leonardo da Vinci fue uno de los primeros en hacer disecciones en cuerpos humanos. Después del periodo de 1564 a 1642, tenemos que la mecánica se vuelve a una ciencia gracias a Galileo Galilei, confirmando numerosos teoremas acerca del centro de la gravedad, estudios y teoremas que serían usados posteriormente para la elaboración de otras teorías y comprensión de la biomecánica. Pasando a la fecha de 1608 a 1679, encontramos que uno de los primeros intentos de análisis científico del movimiento de los organismos vivos, es decir, la locomoción en el espacio, fue realizado por Giovanni Alfonso Borelli. Para ello se basó en la teoría de la mecánica de Galileo. Algunos consideran a Giovanni Borelli el padre de la biomecánica. Después pasamos a 1830 a 1904. Es cuando el interés investigador sobre la locomoción humana aumenta, cuando el doctor Edward Muybridge realiza las primeras fotografías sucesivas con una cámara de alta velocidad de un movimiento en un espacio y analiza el galopeo de un caballo, encontrándose así que hay una fase aérea en la que los cuatro patas del caballo se mantienen en el aire simultáneamente. Pasando a 1896 y 1966, encontramos que Nicholas Bernstein, representante internacional de la biomecánica rusa, este científico y sus colaboradores analizaron el movimiento humano en particular para optimizar el rendimiento de los trabajadores. Fue Bernstein quien dominó el término biomecánica para diseñar el estudio del movimiento mediante la aplicación de principios mecánicos. Pasamos a 1970 a 1975, época en la que el doctor Richard A. Schmidt publica un libro llamado Biomecánicas y su aplicación, consolidando así la biomecánica como la disciplina para entender la mecánica del cuerpo humano. Pasando a esto, tenemos la fecha de 1980 a 1990, donde se generan importantes avances tecnológicos como la captura de movimiento y la simulación por computadora que transformarían para siempre la investigación en la biomecánica. Pasando a 1990 a 2000, aumentó en la aplicación de la biomecánica a campos como la medicina deportiva, la rehabilitación, el diseño ergonómico de materiales o indumentaria deportiva. Pasando a 2010, encontramos que la biomecánica se expande a nuevas áreas como la biomecánica celular y molecular, integrando tecnologías avanzadas como la genómica y la bioinformática. Para terminar con el origen y la evolución de la biomecánica, encontramos la fecha del 2022 hasta la actualidad del día de hoy. Encontramos que la biomecánica continúa siendo una disciplina en constante evolución, con más aplicaciones cada vez más especializadas en diversas áreas de la ciencia y la medicina. Esto con el favor de beneficiar otras áreas de la ciencia que buscan beneficiarse del conocimiento de la biomecánica y el movimiento humano. Pasando a los conceptos básicos de la biomecánica y sus ejemplos, comencemos. Primero tenemos la fuerza, que es la interacción que causa cambios en el movimiento o la forma de un objeto. Un ejemplo de esto podría ser sencillamente el levantar las pesas. Después tenemos el momento de fuerza, también conocido como torque, que es la tendencia de una fuerza que hace girar un objeto alrededor de un punto.
Esto podría ser ejemplificado al girar una llave. Después tenemos la inercia, que es la resistencia de un objeto al cambio en su estado de movimiento. Un ejemplo de ello podría ser un automóvil en reposo que permanece en reposo hasta que una fuerza actúa sobre él. Después tenemos el centro de masa, que es un punto promedio de distribución de la masa en un objeto. Podría ser un ejemplo de ello, un centro de la masa al saltar. Después tenemos la cinemática, que es el estudio del movimiento sin considerar las fuerzas que se involucran. Ejemplo de esto podría ser describir la trayectoria de un salto. Después tenemos la dinámica, que es el estudio del movimiento tomando en cuenta las fuerzas que lo causan. Un ejemplo de ello podría ser analizar la aceleración de un atleta. Después tenemos el esfuerzo, que es la distribución de la fuerza dentro de un objeto o estructura. Un ejemplo de ello podría ser la fuerza aplicada en una articulación durante una sentadilla. Tenemos el momentum, que es el producto de la masa y la velocidad de un objeto en movimiento. Un ejemplo de ello podría ser un ciclista en movimiento. Las cargas externas son las fuerzas aplicadas a un sistema biomecánico desde el exterior. Un ejemplo de eso podría ser las pesas que añades a una barra. La biomecánica del deporte es la aplicación de principios biomecánicos al rendimiento deportivo. Un ejemplo de ello sería analizar la técnica en un lanzamiento de béisbol. Después tenemos el rango de movimiento articular. De esto se trata que el ángulo es completo a través del cual una articulación puede moverse. Un ejemplo de ello sería la flexión y la extensión del codo. Después tenemos la biomecánica clínica, que es la aplicación de la biomecánica en la prevención y tratamiento de lesiones. Un ejemplo de ello sería el análisis biomecánico para corregir la marcha anormal. Después tenemos la ley de Hooke, es la descripción de la relación entre la fuerza aplicada y la deformación en materiales elásticos. Un ejemplo de ello sería estirar un resorte. Después tenemos la estabilidad, capacidad de un objeto para mantener su equilibrio. Un ejemplo de ello podría ser sencillamente el equilibrio que generamos al estar de pie. Después tenemos el impulso, que es el cambio en el momentum de un objeto causado por una fuerza aplicada durante un tiempo. Un ejemplo de ello podría ser el impacto que recibe un balón al ser pateado. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención y espero que hayan disfrutado del video. Eso sería todo por mi parte. Gracias.